Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Hoy probablemente va a ser una de las clases más divertidas porque Alejandro Magno es un tema increíble, es una aventura de vida. No por nada inspiró mucha gente, muchas películas, muchos libros y en general se volvió un símbolo de un héroe y la misión imposible de conquistar medio planeta solo con unos 12 años de campaña militar. Y es realmente un mito este personaje. Hoy espero que terminando la clase ya tendrán alguna información más y puedan también tener un cuadro más concreto sobre esta persona y no solo el mito que logró originar. Y para hablar de Alejandro, tendremos que empezar hablando de su país. Su país se llama Macedonia. Macedonia es una tierra que se encuentra al norte de la Grecia clásica que estudiamos. Si se acuerdan, la Grecia clásica se quedaba el Peloponeso, una parte de Atenas y Ática y prácticamente terminaba aquí. Esta era la Grecia clásica. Lo que estaba en el norte eran bárbaros. Así pensaban ellos. Decían que lo que está al norte es gente que no sabe hablar a la griega, no sabe comportarse como griegos, por eso son bárbaros. Por eso Macedonia cae muy bien en esta etiqueta de bárbaros, ¿no? Entonces, esta tierra que está en el norte tuvo un proceso muy lento de asimilación con la cultura griega. Significa que por simple contacto con los griegos empezaron a transformarse y a volverse más griegos ellos también. A partir del siglo VII, ellos eran guiados por una dinastía llamada Argeade, y esta dinastía se decía que era descendiente del héroe Hércules prácticamente, y llegaba de la ciudad de Argo. Por eso fueron admitidos en las Olimpiadas en el siglo V. Pero Macedonia siempre se quedó a la mitad entre griegos y bárbaros, porque la primera definición de griego es pertenecer a la Ilíada y a la Odisea, ¿no? O sea, si eres un griego, tienes que estar en esos libros. Y en la Ilíada no se habla absolutamente de Macedonia, porque en la época en que se escribió la Ilíada, Macedonia realmente era un territorio desconocido y era un territorio poblado por gente que no era griega. Cuando en el siglo V los admitieron a las Olimpiadas, es como si le dieron una licencia de grecidad. O sea, ya dicen, ya son griegos, pero no tanto. De hecho, una manera que tenían de distinguir entre griegos o no era cómo se bebía el vino. Según los griegos, el vino se tenía que beber con mitad vaso de agua y mitad de vino tinto. Entonces, nunca se bebía el vino puro. Y los macedonios sí lo bebían bien, o sea, puro vino, no lo mezclaban con agua. Yo también estoy de acuerdo con ellos, es una blasfemia mezclar el vino con agua porque lo haces muy débil, pierde el sabor, pero era la manera con que los griegos bebían el vino, porque en teoría no tenía que subirse tan fácilmente, no pudiese emborracharte si tienes que hablar de negocios o si tienes que hablar de política. Y los macedonios sí lo bebían bien, ¿ok? Entonces los griegos los veían de manera diferente y subrayaban que el soberano, el rey de Macedonia, era muy poderoso. Entonces, ¿se acuerdan que los griegos odian la monarquía, odian los reyes, odian todo lo que es poder absoluto? Por eso, normalmente la forma de gobierno de una ciudad griega es la democracia o la oligarquía. Esta es otra motivación que separa los griegos clásicos de los macedonios, porque Macedonia estaba bajo el dominio de un rey y esto no les caía bien a los griegos. Como sociedad era una sociedad feudal y guerrera. Prácticamente se parecía un poquito al concepto que nosotros tenemos de la Europa de la Edad Media. Eran varios líderes militares que tenían el control del territorio y todos tenían que responder a un rey y le prometían ser fieles, ¿ok? Entonces, este tipo de sociedad era muy diferente respecto a la sociedad de Grecia clásica, ¿no?
y en el tiempo libre se dedicaban a la guerra o a la caza. Entonces, también la caza es un simulacro de una guerra, porque es una guerra, pero hacia la naturaleza, ¿no? Ahora, en teoría, en esta clase se habla de Alejandro Magno, pero tengo que empezar hablando de su papá, porque siempre se habla de Alejandro, pero Alejandro pudo hacer lo que hizo solo porque su papá le preparó todo, siendo que le preparó el poder, las alianzas, los soldados y todo. Es mejor empezar hablando de Filipo, que es el nombre de su papá, para luego ver por qué fue tan necesario perder unos minutos hablando de él. Se llama Filipo, lo pueden encontrar también traducido como Felipe. Filipo o Felipe de Macedonia, Felipe II de Macedonia. Y tuvo una vida muy difícil. Cuando era joven, lo enviaron como rehén, primero en el pueblo de los Ilirios y luego fue enviado hasta Tebas. ¿Por qué lo enviaron como rehén? Esto es algo bastante normal en las culturas antiguas y también en el Renacimiento italiano. Cuando dos ciudades crean una nueva alianza, pero no confían mucho uno del otro, se envían rehenes. O sea, envían algún príncipe, alguna persona que esté conectada con los reyes o con los líderes de la ciudad, que tiene que vivir en la otra ciudad y claramente si pasa algo malo, por ejemplo, declaran una guerra sorpresa o invaden el país así, claramente esa persona termina muerta, porque ese es el chiste de rehén, ¿no? Entonces, Filipo fue enviado como rehén primero entre los ilirios y luego, y esta es la parte más importante, fue enviado a Tebas. Las fuentes de historia no nos dan una información precisa. No sabemos si se quedó allá 3 años o 10 años. Lo que sí sabemos es que se quedó prácticamente en la casa de Epaminonda. ¿Se acuerdan que Tebas tuvo una enorme una enorme expansión militar porque los líderes de Tebas inventaron una nueva manera de hacer la guerra y son los mismos que inventaron el concepto de batallón sagrado, ¿no? Ese batallón de homosexuales que era el cuerpo militar más fuerte de la época. Bueno, Filipo se quedó en casa suya, entonces claramente aprendió muy bien cómo era el arte de la guerra, se entrenó con ellos, vivió con ellos, y este tipo de preparación, aunque sea por osmosis, porque él era ya como rehén, sí le ayudó mucho, y van a ver qué consecuencia tendrá una vez que se regresa a su casa. Como de todas formas, cuando uno es rehén, no tienen que imaginarse algo horrible como cuando una persona es secuestrada o algo así. El rehén en el concepto antiguo es una persona que tiene una vida bastante buena, come bien, duerme bien, lo respetan, pero claramente él es un representante de la otra ciudad y es una amenaza, porque él sabe bien que puede morir si su ciudad ataca la ciudad que lo está hospedando, ¿no? La situación cambia en el 360. En el 360, pueden ver por la fecha, él tenía solo 22 años cuando el rey de Macedonia, que se llamaba Perdica III, murió durante un ataque mientras estaba atacando los ilirios. Murió el rey y ahí sale la bronca. Cuando muere un rey, necesita un heredero, ¿no? Y este Perdica III ya tenía un hijo, se llamaba Aminta, pero Aminta era menor de edad. Entonces, no pueden dar el reino a un niño. Por eso llamaron de vuelta al tío, que era Filipo. Filipo era el tío de este niño, Aminta. Y él tenía que ser un regente, significa que él tenía que calentarle el trono hasta que Aminta tuviera la edad suficiente para poder volverse rey, ¿no? Pero su vida no fue absolutamente fácil porque tenía otros 3 pretendientes al trono, por eso se volvió rápidamente una guerra. Claramente una guerra pequeña interior a la capital para ver quién realmente podía quedarse como rey. Y ganó Filipo. Filipo se quedó como rey de Macedonia y empezó a gobernar prácticamente a 23 años. O sea, en esos 23 años uno puede decir, bueno, sigue siendo un chamaco. No, ya era rey.
en esa época la gente maduraba muy rápidamente, ¿de acuerdo? La primera transformación que hizo y que tuvo consecuencias sobre Macedonia y realmente sobre todo el mundo fue una transformación militar. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la guerra de los griegos, nosotros vimos cómo los griegos hacían la guerra usando los hoplitas? Los hoplitas son un tipo de infantería pesada, una infantería bien defendida y bien armada, y ellos luchaban en teoría en un batallón juntos uno con el otro para defenderse, ¿no? Y ya vimos cómo hasta el momento la ciudad mejor en la guerra era Esparta, luego se volvió Tebas porque modificó su manera de entrar en batalla, ¿no? Porque ya no respetó la línea derecha, empezó a usar una formación en diagonal. Bueno, ahora tenemos otra transformación, que es el nacimiento de la falange macedónica. Esta falange es muy diferente respecto al hoplita anterior, porque la armadura, como ellos se defienden, es mucho más ligera. Ellos no tienen gran defensa en el pecho y claramente tienen el escudo, pero no tienen una defensa pesada como la anterior. Pero lo que sí cambió es la introducción de este tipo de lanza enorme que se llama sarisa. La sarisa podría ser larga 6 metros. Realmente era un palo enorme, imagínense el peso, ¿no? Y con esta zarisa, ellos formaban este nuevo batallón que tiene prácticamente las lanzas en la parte anterior y que permite matar al enemigo antes de entrar en contacto. Porque aquí pueden ver aquí la imagen muy bien. Cuando la falange macedónica entraba en contacto con una falange hoplítica normal, los soldados empezaban a morir porque son traspasados por las lanzas y nunca logran alcanzar al enemigo. Entonces, la manera única para poder matarlos a estos soldados de la falange era atacarlos desde atrás, ¿ok? Darle la vuelta y atacarlos desde atrás. Además de eso, aumentó y mejoró el entrenamiento y así volvió el ejército de Macedonia el mejor de su época. Con este cambio, con esta transformación, ganó las poblaciones locales ilíricas y conquistó Anfípolis en el 357. Aquí pueden ver muy bien la expansión. Esto es el reino que heredó Filipo II, ¿ok? Aquí pueden ver Anfípolis, ¿sí? Entonces, la primera conquista que hizo fue hacia Oriente, se fue hacia Oriente, conquistó Anfípolis y aquí se expandió, ¿no? Después punta hacia el sur, en la región que se llama Tesalia. Una vez que conquista la zona de Tesalia, él controla rápidamente también las divisiones locales, porque la Tesalia era un lugar dividido en muchas regiones, siempre en conflicto entre ellas. Pero siempre por haber conquistado la Tesalia, tiene también una consecuencia política, porque la Tesalia, junto a otros pueblos de aquí, estaban todas en un consejo que se llamaba Anficionia. La Anficionia es una alianza religiosa que rodea el santuario de Delfos. ¿Se acuerdan que Delfos era la ciudad más sagrada de los griegos, no? Entonces, para poder controlar y para balancear los equilibrios de este santuario, se había creado una alianza que es la Anficionia. Y siendo que Filipo conquistó la Tesalia, ya tenía derecho a poder entrar en esta asamblea, en esta junta, que es la junta del control del santuario de Delfos. ¿Ok? En ese momento, este consejo estaba dividido entre los fosideses que reclamaban que querían el control del santuario y que querían usar también su riqueza, todo el dinero que Delfos producía por todas la religión, la gente llegaba y pagaba, ¿no? Pero al otro lado estaban los tebanos, que no quería permitir a los fosideses de controlar este santuario. Atenas y Esparta defienden a los fosideses. Filipo se pone en medio entre ellos y los gana en la batalla que se llama Batalla de los Campos de Croco en el 352. Y entre el 352 y el 348
ataca la Liga Calcídica y destruye Olinto. Aquí pueden ver, esta es Cálcide, la península calcídica, y aquí está Olinto. Entonces, el reino pequeño que tenía antes ya se expandió hasta el sur y luego ahorita en la península calcídica. ¿Vieron cómo ya se está volviendo casi el triple de lo que era antes, no? En el 341, otra crisis se produce en el Consejo del Santuario. O sea, esta gente, que en teoría es un consejo de tipo religioso, en realidad causa más broncas de las que resuelve. Cada vez que se hace una guerra por el santuario, se llama guerra sagrada, porque es una guerra en teoría por cuestiones religiosas. Entonces, cuando se crea esta crisis otra vez, él otra vez quiere dar batalla. Y en el 338, en la batalla de Queronea, aquí se encuentra cómo estaban los ejércitos, los macedonios ganan y ganan a una enorme alianza que tenía prácticamente todas las polis de Grecia. O sea, prácticamente había Filipo de Macedonia a un lado contra todos los demás. Ganar en esta batalla significaba que ya no había ningún ejército que podría resistir a una invasión. Otra cosa, en esta batalla ya estaba su hijo como militar, porque Alejandro Magno, que por el momento solo se llama Alejandro, todavía no es Magno, o sea, Magno significa grande. Todavía no se había ganado la etiqueta de grande. Entonces, el pequeño Alejandro, porque solo tenía 18 años, estaba guiando la ala izquierda del ejército. Entonces, aquí están Alejandro, ¿pueden ver? Alejandro. En esta batalla, prácticamente, Filipo ganó a todas las ciudades griegas. Esta es la batalla de Queronea y ustedes ya la escucharon porque en la clase que yo les describí, Tebas, les hablé que estaba el batallón homosexual, ¿no? El batallón sagrado. En esa batalla murieron todos porque resistieron y defendieron su tierra y prefirieron morirse todos juntos en lugar que ceder algo al enemigo. Entonces termina la batalla y toda la Grecia entra en pánico. ¿Por qué? Porque Filipo en este punto ya tiene la posibilidad de invadir y conquistar a todos. Pero Filipo se demuestra no solo un gran militar, sino también un gran político. Porque terminando la batalla, decide crear una enorme liga que se llama Liga de Corinto. Esta liga simplemente reúne todas las ciudades griegas que acaban de hacerle la guerra. Vieron que son prácticamente todas las que conocen, excepto Esparta, ¿no? Todas estas ciudades se reúnen en una liga que tenía el objetivo de evitar otras guerras entre los que están en la liga. O sea, él quiere volverse líder de esta liga pacífica de ciudades de Grecia, no quiere conquistarlas completamente. Se conforma con ¿cómo se podrá decir? Liderar simplemente la alianza, pero no quiere conquistarlas ni cambiar su política. Lo importante es que se queden quietas, que dejen de madrearse entre ellas. Porque todo este curso de historia griega, lo habrán notado, son guerras continuas entre una ciudad griega y la otra, ¿no? Entonces, en el 337 forma esta liga de Corinto, excepto Esparta, todas las ciudades griegas pertenecen. Casi todas, ¿verdad? Porque aquí tenemos algunas ciudades griegas que estaban bajo el imperio persa, pero van a ver cómo estas son la causa de toda la invasión que les seguirá. Entonces, ahora tiene una tierra pacífica, en realidad fue pacificada, o sea, fue necesaria la guerra para que la gente aceptara la paz. Y ahora se está preparando para hacer una expedición hacia la Persia, porque el objetivo es atacar a la Persia y liberar estas ciudades del dominio del imperio persa. Nada más que tiene mucha mala suerte, o tal vez no, y el año siguiente Filipo muere. ¿Cómo muere? En el 336 Filipo se encontraba a hacer una fiesta porque se había casado su hija Cleopatra. Cuidado, cuando yo dije Cleopatra, no vayan a pensar que es Cleopatra de Egipto. Cleopatra es un nombre normalísimo, es un nombre típico de la zona norte de Grecia y significa gloria al Padre, Cleopatra, ¿de acuerdo?
Entonces la hija de Filipo se llamaba Cleopatra, se había casado, y habían hecho una gran pachanga, como siempre se hace en una boda, y terminando la fiesta, estaban también previstos unos espectáculos teatrales, porque era una boda griega, entonces también había teatro como espectáculo. No había el DJ, ¿de acuerdo? Y durante este espectáculo teatral, Pausanias, uno de sus guaruras, o sea, uno que en teoría estaba pagado por defenderlo, lo mata. Entonces, el asesino es la guardia del cuerpo, el guarura, ¿de acuerdo? ¿Por qué dije por mala suerte o tal vez no? Murió en el 336. Porque cuando un político tan importante es asesinado, siempre es difícil encontrar quién fue a pagar este asesino, ¿no? Y entre las dudas de la época, muchos se fijaron en la esposa, más bien ex esposa, y en su primer hijo, que fue Alejandro. ¿Por qué? Ahorita vamos a verlo. Ahora sí, empezamos la clase con Alejandro, porque hablamos de su tierra, hablamos de su papá, ahora ya es hora de hablar de él, ¿no? Alejandro, no digo Magno porque sigue muy pequeño, nació en el julio del 356 en la capital Pella. Pella es la capital de Macedonia. Y con menos de 50,000 soldados, él logrará cambiar todo el mundo físico y también simbólico de la humanidad, porque cambia la manera que tienen las personas de pensar y visualizar Europa y Asia. Es bastante difícil reconstruir su historia porque la historiografía de la época prácticamente se perdió. Pero alguna información sí la tenemos. La madre se llamaba Olimpia y pertenecía a una dinastía de los molosos. Los molosos son un grupo étnico que comandaba en el Epiro. El Epiro es una región que corresponde más o menos a la actual Albania en Europa, ¿de acuerdo? Y estos molosos se dice que descendían de Aquiles. Esto significa que si por parte de padre su familia descendía de Heracles, por parte de madre descendía de Aquiles. Significa que Alejandro era prácticamente hijo de los dos más grandes héroes griegos, Heracles y Aquiles. Bueno, aún si Heracles y Aquiles nunca existieron, aún así, a nivel simbólico, este niño creció sabiendo que en sus venas, en teoría, corría sangre de héroes. Entonces, si tú le dices esto a un niño, él se vuelve súper mamón, porque ya se cree superior a los demás niños, ¿no? Pero si le das también un gran entrenamiento político y militar, puede ser que ¿cómo se puede decir? Que este orgullo sí se vuelva útil, ¿de acuerdo? Para poder educar al hijo, Filipo, que es su papá, llamó a Aristóteles, que era prácticamente el más grande filósofo de la época. Y este Aristóteles le enseñó filosofía, política, literatura, geografía, medicina, etnografía y zoología. Prácticamente tuvo un curso completo, ¿no? Y aprendió todo lo que por la época era útil aprender. Cuando tenía 16 años, mientras su papá estaba sitiando la ciudad de Bizancio, Alejandro se volvió regente, o sea, él se volvió como sustituto de su papá mientras estaba en guerra. Y mientras él seguía afuera, tuvo que luchar contra la tribu de los Maides. Entonces, ni siquiera era mayor de edad, tenía 16 y ya tuvo que transformarse en un militar. 2 años después, ya lo vimos que estaba guiando la ala izquierda en la batalla de Queronea. Y en esta la misma ala izquierda fue la que ganó al batallón sagrado, este batallón de homosexuales, ¿no? Todo parecía ir bien, solo que en el 337 su papá, Filipo, se casa con otra mujer. Entonces, prácticamente en esa época, como actualmente, cuando una persona ya tiene hijos y todo, y se encuentra otra mujer y empieza a hacer otra familia con la otra mujer, pues es una gran crisis al interior de la familia, ¿no? Sobre todo este hijo empieza a ver una invasión de lo que él creía su núcleo familiar. Y
esta esposa se llama Eurídice y es una mujer de Macedonia, entonces no es una extranjera como su mamá. ¿Se acuerdan que su mamá es de Epiro? Es como de Albania, era una extranjera. Y se casa con esta Eurídice y esto pone en duda la herencia de Alejandro, porque esta nueva esposa podrá dar un hijo a su papá, ¿no? Un hijo que tal vez él preferiría. Entonces él pierde todo. De hecho, durante la boda entre Filipo y Eurídice, Átalo, que era el tío de Eurídice, declaró que ojalá que desde esta boda pueda nacer un heredero legítimo. ¿Qué significa? Que con esta frase, en realidad estaba diciendo a Alejandro que él era un bastardo, porque él había nacido del matrimonio anterior, ¿no? Entonces, después de esta crisis, la familia prácticamente se rompe y explota. Olimpiade, que es la mamá, se retira en Epiro. Alejandro se retira en Iliria y después lo llamarán otra vez, pero la relación está completamente arruinada. Ya y Eurídice ya tuvo un hijo. Entonces Alejandro realmente está espantado porque piensa que este bebé será el siguiente rey. Pero a ayudarlo en esta vida de corte que ya era bastante triste porque ya su familia ya no estaba unida, estarán sus amigos. Los amigos se llamaban etairoi, que significan compañeros. Estos compañeros, estos amigos que son de juegos de la infancia y luego de adolescencia, se volverán grandes políticos porque son los que lo acompañarán en la conquista del mundo. Y son nombres como Ptolomeo, Árpalo y Nearco, son los más importantes. En el 336, Filipo es asesinado, ya les dije, ¿no? Y mucha gente empieza a dudar de Alejandro y de su mamá Olimpia, porque dijeron, seguramente ellos organizaron el homicidio porque no quieren que la herencia de Filipo se vaya al bebé. Prefieren verlo muerto ahora y que sí Alejandro tenga oportunidad de volverse el nuevo rey. No tenemos pruebas, no sabemos si ellos organizaron o no el homicidio, pero pues claramente les resultó bien, porque muerto Filipo, Alejandro pudo volverse Alejandro Magno. Entonces, esta muerte, como siempre pasa, hizo caer toda la región en el caos, porque no se sabía qué iba a pasar. Alejandro se fue rápidamente en su patria para poder ser reconfirmado rey y luego se corrió hasta Grecia porque quería demostrar a todos que nada había cambiado, que Macedonia seguía siendo la región líder y que él era el nuevo rey, entonces que lo acepten, ¿no? En la primavera del 335, él envía una expedición en Tracia y con esta expedición se difunde una falsa noticia. Según esta noticia, Alejandro murió. Cuando sale la noticia falsa, ahorita se llama fake news, ¿no? Cuando sale una noticia falsa de este tipo, la gente ya intenta aprovecharse y es lo que hicieron los griegos. Prácticamente empezaron una serie de revueltas en Atenas, Argo y Élide y esto parecía que los griegos querían sacudirse de encima a los macedonios, ¿no? Alejandro corrió atrás y tuvo que madrear a todos para enseñarles que él seguía vivo y sobre todo no podía aguantar este tipo de revueltas. Y destruyó la ciudad de Tebas en el 335. Entonces, ¿se acuerdan que Tebas era antes de Macedonia la ciudad más importante? Ya se había vuelto la nueva líder de Grecia y bueno, su periodo de potencia duró muy poco porque en el 335 ya terminó. Entonces, cuando terminó la destrucción de Tebas, ya tiene toda la región tranquila y puede empezar su expedición. La expedición empieza en la primavera del 334. ¿Vieron? Esta es Grecia. Esto es lo que Alejandro logra conquistar. ¿Se dan cuenta del tamaño? O sea, este es el imperio persa y pasa completamente en manos de Alejandro. Ahorita vamos a ver cómo esto se realiza. En la primavera del 334 cruza el Helesponto, que es esta pequeña parte de mar que conecta Europa con Asia, ¿ok?
y tiene con él menos de 50,000 soldados. Y la gran parte de estos son macedonios y tiene solo 160 barcos, porque él supone hacer una guerra principalmente en la tierra, no en el mar. Tiene recursos solo por un mes de expedición. ¿Esto qué significa? Que él no piensa llevarse mucha comida, piensa poder saquear la tierra que va invadiendo y así la gente puede sobrevivir. Pero sobre todo piensa hacer una guerra rápida, porque si tú tienes solo un mes de comida, no puedes permitirte sitiar una ciudad por 3 meses, ¿no? Por eso parece que ya desde el inicio él tenía una idea de guerra rápida y comer en el lugar, o sea, encontrar la comida en la zona donde ellos conquistan, ¿de acuerdo? Apenas llega en Asia, por primera cosa que hace, va a visitar a Troya, la ciudad de Troya. ¿Por qué? Porque en Troya estaba la tumba de Aquiles. Entonces llega hasta ahí, porque si se acuerdan, Aquiles era uno de sus héroes y él era un descendiente de Aquiles por parte de madre. En Persia en esa época gobernaba Dario III y él no recibe esta invasión como una sorpresa, él se lo esperaba, sabía que iba a llegar a algo. Pero la Persia de la época había perdido la relación fuerte entre el centro y la periferia. Entonces era más fácil atacarla porque el centro en realidad no podía tener el control completo de todas sus regiones. La guerra empezó con la excusa de liberar las ciudades griegas que estaban en Asia, que tenían que pagar un tributo, o sea, un impuesto al rey de Persia, ¿no? A comandar el ejército de Persia era un sátrapo, un general llamado Memnón. Él quería evitar la guerra, evitar la batalla, porque sabía bien que Alejandro no tenía comida suficiente por muchos meses. Entonces, él quería esperar lo más posible y dejar que los macedonios se mueran de hambre. Y cuando ya eran muy débiles, entonces atacarlos. O sea, era un buen general, sabía muy bien cómo hacer la guerra. Lo que no se esperaba era que las provincias septentrional de Asia Menor, prácticamente la parte norte de Turquía, sí quería defenderse, no quería esperar la llegada de este Alejandro. Entonces, esta parte de Anatolia organizó un ejército y con este ejército preparó una batalla para poder matarlo, terminarlo. Y en este ejército también era un ejército más grande respecto a los de Alejandro y tenía dentro también mercenarios griegos. O sea, había griegos en los dos lados. En el mayo del 334, los dos ejércitos se encontraron en el río Gránico, en el Gránico en español, disculpen. Y ahí está la primera batalla. En esta batalla la caballería de los griegos gana todo. Es gracias a la caballería que Alejandro obtiene la victoria. A ese punto, Alejandro tiene un montón de oro que pudo sacar al ejército enemigo. Es el botín. Envía este oro en Grecia y ahí le da una dedicación. Claramente, este oro hay que dedicarlo a alguien o a algo, ¿no? Y en la dedicación dice, Alejandro, hijo de Filipo, y todos los griegos, menos los espartanos. ¿Por qué dice menos los espartanos? Porque ellos no estaban en la liga y no participaron a esta invasión. Por eso dice, este oro va a nombre de todos, excepto ustedes, mamones, que no quisieron ayudarme. ¿De acuerdo? Después conquista toda la satrapía, que es prácticamente la región de Anatolia, esta, pero mantiene todos los tributos iguales, o sea, no tienen que pagar más impuestos, mantiene la misma cantidad de impuestos para ellos, solo que ahorita se pagan a los macedonios y no a los persas. La única cosa que hace de diferente es que impone un macedonio como jefe de cada provincia. Ve, claramente, él tiene que poner nuevos líderes y pone a alguien que sí conozca, ¿no? Después de esto, conquista las ciudades de Sardi, Éfeso y Mileto. Estas ciudades son todas ciudades griegas. Estaban aquí en la costa. Entonces, estas ciudades estaban gobernadas con tiránides, que eran tiránides filopersas, porque
Los tiranos estaban gobernando en nombre del emperador. Alejandro quita a los tiranos e instala democracias. Esto para hacer también más débil el control de los persas, ¿no? En el otoño del 334, los griegos ya eran vengados. Ya todas las ciudades de Grecia estaban libres. Entonces se supone que la expedición ya podrá terminar. Ya podrá regresarse a su casita. Solo que no es lo que quiere hacer Alejandro. No quiere terminar aquí. Quiere seguir con la conquista. Y llegamos en un punto simpático, que es la ciudad de Gordio. Está más o menos al centro de Turquía actual y es famosa porque tenía un nudo, el clásico nudo gordiano. Este nudo gordiano era un nudo que conectaba una carreta y este nudo estaba tan difícil que la leyenda decía que la persona que podría resolver o abrir este nudo se volvería rey de Asia. Este se volvió un sinónimo. Nudo gordiano es como decir el punto central. El nudo gordiano se podía en teoría desamarrar con las manos y con mucha paciencia, pero Alejandro no tenía paciencia. Por eso dijo, es lo mismo cortarlo que desatarlo, y con la espada lo cortó. Según la leyenda, él tenía que volverse rey de Asia, pero claramente el chiste no era cortarlo, el chiste era abrirlo con la inteligencia, poder desatarlo con la habilidad tuya, no cortarlo, ¿no? Pero la leyenda dice que él cortó, entonces él también se volvió rey de Asia porque pudo hacerlo. Después el ejército pasa todo el invierno en esta ciudad, en Gordio, mientras que otros soldados llegan desde Grecia. Memnón aprovecha de esta pausa y en la primavera reconquista Quío, Lesbo y prepara un nuevo ataque. Prácticamente mientras los soldados griegos estaban descansando durante el invierno, los soldados de Persia iban reconquistando las islas. Por eso la guerra que en teoría Alejandro ya consideraba terminada, tuvo que reempezar porque no solo no estaba listo, sino que Memnón estaba atacando justo donde él no era preparado, que es en el mar. Alejandro no tenía una buena marina, no tenía una buena flota. Además, Alejandro había prácticamente, le había dado la licencia a los barcos de poder regresarse, pero tuvo que llamarlos otra vez y con estos bajó en el sur hasta Cilicia, pero en Tarso Alejandro se enfermó, pero muy grave. La gente ya pensaba que se iba a morir en Tarso. En el verano pasa el exacto contrario. Alejandro logra sanar, ya es muy fuerte y muy sano, y su enemigo Memnón muere de enfermedad. Entonces, el único general que realmente podía hacerle la guerra a Alejandro se muere por enfermedad. Esto significa que tiene un montón de suerte, ¿no? Y el siguiente general que le envía al rey de Persia no será bueno como él. En el noviembre del 333, el rey de Persia reúne un gran ejército y logra encontrar a Alejandro en Iso. Esta batalla es la primera que ve enfrentarse Alejandro Magno y el rey de Persia. Iso es un territorio muy difícil, tienen barrancos y tienen llanos muy pequeños. Entonces, un ejército muy grande en este tipo de territorio no sirve casi de nada. El ejército grande sirve cuando tienes un llano y mucho espacio para poder moverlo. Si tienes nada más un sendero, es mejor tener un ejército pequeño y bien preparado. Y es exactamente lo que le pasa a Alejandro. Su ejército era más pequeño respecto al de Persia, pero estaba más preparado y en el noviembre del 333 obtiene su victoria. Lo que están viendo aquí es un famosísimo mosaico y de hecho desde este mosaico tenemos la única cara segura de Alejandro Magno. Lo encuentran aquí a la izquierda. Este mosaico se puede ver en el Museo Arqueológico de Nápoles. Entonces, si quieren visitar algo de Alejandro Magno, no vayan hasta Grecia, pueden irse hasta Italia, ¿de acuerdo? En esa batalla de Iso mueren 100,000 persas, pero Dario logra escaparse. Entonces,
Sí ganó, pero no pudo eliminar al rey. Entonces la guerra sigue, porque mientras el rey siga vivo, la guerra tiene que seguir. Después de esta batalla, Alejandro logra conquistar Damasco. Damasco se encuentra en Siria. Y ahí encuentra no solo un montón de dinero, porque era una ciudad que se consideraba segura, sino también la familia completa del rey, porque su esposa, la mamá y también los hijos de Darío estaban en Damasco. Ahora imagínense, si Alejandro fuera un desgraciado, la primera cosa que hace es matarlos a todos, ¿no? Pero él decide diferente, él decide de usarlos como una arma política y por eso los trata muy bien. O sea, sí son rehenes, pero los trata con respeto y los alimenta bien y se da cuenta que es una familia real y tiene que respetarlas. Después de conquistar Damasco, decide de seguir la guerra hacia el sur. Por eso baja hasta Fenicia. ¿Se acuerdan cómo hablamos ya de los fenicios, no? Bueno, todas las regiones de las que hablamos en esta clase van a regresar en esta clase final porque sus conquistas casi resumen todos. Y en Fenicia quiere conquistar estas ciudades para quitarle los puertos a la flota de Persia, porque la flota de Persia tenía estos como puertos principales: Biblo, Sidón y Tiro. Él conquista rápidamente Biblo y Sidón, pero otra bronca es Tiro, porque Tiro es una isla. No es fácil conquistar una isla, y una isla que tiene muros, mucho menos. Pero ahí realmente vamos a ver cómo Alejandro es un genio, porque reconoce que la única manera de conquistar Tiro, la conquista del sitio dura 7 meses, o sea, no es una conquista fácil, es transformar la isla en una península. Tiro tenía esta parte de mar que conectaba, bueno, que dividía la isla de la tierra del Líbano, y aquí el mar no era muy profundo. Por eso calculó que podría transformar esta parte de mar que era bastante pequeña en un puente enorme. Este puente enorme transformaría Tiro en una península porque ya estaría conectada con el Líbano. Y es lo que hace. Logra conquistar la ciudad solo modificando el territorio. En el otoño, Alejandro entra en Egipto. Entonces, entra y intenta conquistar otra provincia, otra satrapía, pero en este caso la satrapía de Egipto no le cuesta nada porque Egipto lo acepta a brazos abiertos. Esto porque a los egipcios no le no le interesaba mucho pasar de los persas a los macedonios, sobre todo porque los egipcios odiaban a los persas. Por eso no es que estén muy tristes de perderlos, ¿de acuerdo? Alejandro entra en Egipto y el sátrapo Mazace lo recibe como un nuevo rey. Él respeta completamente la administración local, pero eso es importante, funda una ciudad nueva. Esta ciudad nueva tendrá su nombre y es Alejandría. Bueno, Alexandría o Alejandría, depende de en qué idioma lo dicen, pero es la que se llama actualmente Alejandría de Egipto. Esta se volverá la ciudad más importante que él haya fundado, pero es solo la prima de una lista de varias ciudades que tendrán su nombre en toda Asia. ¿De acuerdo? Después de fundar esta ciudad de Alejandría, se va en el sur en este punto que es un oasis que se llama Siwa. Ahora piensen, Egipto ya está conquistado, ¿no? Si este Siwa se llama oasis es porque está en el medio del desierto y no es nada. O sea, estos son 300 kilómetros de desierto del Sahara, no es que se crucen así. Tienes que realmente quererlo para poder llegar hasta Siwa. Entonces podrán pensar, ¿por qué este desgraciado se fue en el medio del desierto ya que había conquistado Egipto, no? El chiste es que en Siwa había un santuario y un oráculo del dios Amón. Amón era el dios principal de Egipto. En este oráculo de Amón, él tenía que llegar y hacerle visita también para tener un reconocimiento religioso. Y es lo que obtiene. Él llega en el oasis de Siwa y los sacerdotes lo reconocen como hijo de Dios.
así lo acercan mucho a la figura de los faraones, porque los faraones también en el nuevo reino se reconocían como hijos de dioses o dioses ellos mismos, ¿no? Y además esto le confirma lo que él necesita, porque él quiere presentarse a los griegos como hijo de Zeus. Imagínense qué tipo de idea tiene él, que no se consideraba ni siquiera humano, se consideraba hijo de algo divino. Esta legalidad de tipo oriental lo aleja bastante de los griegos, porque los griegos que lo están acompañando y que están luchando por él, no logran entender qué está haciendo. Les parece realmente algo absurdo o algo blasfemo lo que está diciendo. ¿Ok? Pero al terminar el invierno, él otra vez se sube hasta Palestina y luego se dirige hasta Mesopotamia. Vamos a ver si le encuentro un mapa. Aquí está. Entonces vieron, de Alejandría fundó la ciudad, bajó hasta el oasis, luego subió otra vez, se sube hasta Fenicia y de aquí entra en Mesopotamia. ¿De acuerdo? El rey persa, en teoría, propuso a Alejandro poder dividirse la tierra, porque dijo, bueno, parece que realmente no tengo posibilidad contra él, y sobre todo, Egipto acaba de regalarse, o sea, ni siquiera le resistió ni nada. Por eso, había un acuerdo. El rey propuso que todas las tierras que estuvieran al poniente de río Éufrates, aquí ven el río, ¿no? Bueno, todas las tierras a poniente, a oeste del río Éufrates, serían tierras de Alejandro. Y a rey de Persia se quedaría todo lo que está a oriente del Éufrates. O sea, el reino se dividiría. Por eso a Alejandro le tocaría Anatolia, todo el Líbano, y bueno, Palestina y Egipto, y todo lo demás a rey de Persia. Llegó esta propuesta y su amigo Parmenión le sugirió de aceptar. Pero, y aquí demuestra otra vez que Alejandro era un gran mamón, dijo, yo también aceptaría si yo fuera Parmenión, pero yo soy Alejandro. Como decir, yo aceptaría esta propuesta si yo fuera una persona normal como tú, pero yo no soy uno normal. Súper mamón y súper molesto, ¿no? Entonces, esto empieza también a crear una diferencia y una ruptura al interior del grupo de los macedonios, porque los generales ya empiezan a cansarse y dicen, pero oye, ya ganamos, ¿qué estamos haciendo, no? Y él no, él quiere seguirle. En el 331 se encuentran los dos ejércitos otra vez en la batalla de Gaugamela. Gaugamela es un gran llano, una llanura, y ahí se encuentran en día completo, o sea, no es noche, está pues el sol y tiene todo el espacio para moverse los ejércitos. Esto significa que es la batalla definitiva, porque ahí no es cuestión del territorio, gana el general mejor, el que tiene más dominio de la guerra, porque realmente es como jugar en un tablero de ajedrez, ¿ok? Y los dos ejércitos realmente se parecen como números. Al inicio la batalla parece muy dura y Alejandro casi está perdiendo, pero luego los macedonios logran ganar gracias a la caballería de Parmenión, el mismo general que poco antes le había propuesto de aceptar esta división del territorio, ¿no? Otra vez Dario logra escaparse. Entonces, otra vez la guerra tiene que seguir. En poco tiempo, Alejandro empieza a conquistar la parte central del imperio, que son las capitales. Estas son las capitales de Persia: Babilonia, Susa, Persépolis y Ecbatana. Y las conquista rápidamente, prácticamente porque las ciudades no podían defenderse y muchas veces se le ofrecían. Cuando llega en Pasargade, en esa ciudad, una de las ciudades centrales, honra y, ¿cómo decir?, respeta la tumba de Ciro el Grande. Ciro fue el fundador del imperio de Persia. ¿Por qué está haciendo esto? Porque él no quiere demostrarse como el destructor del imperio de Persia, sino como el heredero. Él quiere demostrar que él es el siguiente rey de Persia y no el que destruyó el imperio. Por eso
de un lado respeta a la familia del emperador y por el otro respeta también sus ancestros. Lo que quiere hacer es conquistar el territorio claramente, pero quiere que la gente lo ame o al menos lo acepte. ¿De acuerdo? Después de esta conquista rápida, en el 330 se quema el palacio de Persépolis. En teoría, se hizo para vengar el ataque que Jerjes hizo a Atenas en el 480. Prácticamente él se está vengando de cosas que pasaron 150 años antes. Y otra vez es un acto político. Destruir, más bien quemar el palacio de Persépolis y la ciudad de Persépolis era como vengarse de los persas que quemaron a la ciudad de Atenas durante las guerras médicas, ¿no? Esta fue la última concesión, el último acto político que él dio a los motivos de Grecia, porque desde ahora en adelante toda la conquista se hará solo porque Alejandro lo quiere y no porque los griegos están mereciendo algo, ¿de acuerdo? Y mientras tanto se está escapando el rey. El rey sigue corriendo porque se tiene que alejar de Alejandro. Y por eso el rey se va a Ecbatana, la pueden ver a esta región, se encuentra en el actual Irán. Después, cuando se acerca a Alejandro, él tiene que alejarse más hacia la Bactriana. Y entonces se sube y va hacia el norte. Y aquí está la Bactriana, ¿vieron? La Bactriana es el actual Afganistán. ¿Se dan cuenta cuánto se alejó con su fuga? En Ecbatana, Alejandro se despide de casi todos los soldados aliados, o sea, todos los soldados que no eran macedonios. Y ahí también deja el tesoro que había acumulado en toda su guerra y empieza a perseguir al rey porque tiene que liberarse de lo que estaba pesado para ir más rápido. En el 330 Dario es traicionado porque un sátrapo local llamado Beso lo asesina y se proclama su siguiente heredero. O sea, este Beso pensaba que matando al rey, él podría volverse nuevo rey de Persia, ¿no? Pero ahora Alejandro toma este asesinio, porque sí fue un asesinio, como una nueva manera de poder interpretarlo políticamente, pero que ahora él se presenta como el heredero de Dario y como la persona que tiene que vengarlo. Se dan cuenta que es absurdo, ¿no? Porque Dario se fue escapando para no terminar muerto, porque Alejandro quería matarlo. Y cuando él muere, asesinado por otro persa, Alejandro en este momento se declara como el vengador. Bah, es porque otra vez él quiere heredar Persia y presentarse como una figura positiva, ¿de acuerdo? Entonces empieza a perseguir a Beso siempre más hacia el oriente. Y en la región de la Sogdiana, aquí lo encuentran, está en el norte. En la región de la Sogdiana, al final Beso logran capturarlo y lo entregan y será justiciado en el actual Tayikistán. Entonces ya estamos prácticamente en las ex repúblicas soviéticas. Después de esta gran conquista, empieza a concentrarse para poder hacer más estable y más tranquila esta región en el norte del oriente, o sea, esta, Sogdiana y Bactriana. Para poder hacer esto, también empieza a aliarse con la población local. Y una manera que tiene para aliarse es casándose. Por eso se encuentra una princesa que se llama Roxane y se casa con Roxane. Esta Roxane era hija de un noble local. Además, logra convencer otros soldados macedonios a casarse y hacer lo mismo. Y ellos también, bueno, no sé si están obligados, pero decimos que los convence a casarse con las mujeres locales. Además, selecciona 30,000 persas y empiezan a educarlos a la griega para poder hacerlos entrar en el ejército. ¿Qué está haciendo Alejandro? Está intentando unir las dos poblaciones, porque con la boda, casando los soldados con las mujeres o educando, o sea,
condicionando, dándole una escuela, preparándosele, dándole un entrenamiento militar a los persas, él intenta transformarlos en griegos. Él intenta transformar los persas en griegos y los macedonios en persas. Quiere que los dos pueblos se unan y que al final tenga una identidad que esté a la mitad. ¿Ok? Entre el 330 y el 327, Alejandro conquista las regiones más difíciles que están en la frontera. Pero aumenta siempre más el odio, el enojo del ejército, porque ellos no aceptan el comportamiento que Alejandro tiene con los orientales. Y en este periodo, varios de sus amigos, Filota, Parmenión y Clito el Negro, serán matados. ¿Por qué? Porque no logran aguantar a este Alejandro que se está volviendo siempre más oriental. En el 327, Calístene, que es el sobrino de Aristóteles, o sea, el sobrino de su maestro, será arrestado y justiciado, o sea, lo matan a él también, por haber rechazado por no haber aceptado de hacer la prosquinesis. ¿Qué es la prosquinesis? La prosquinesis es una forma de saludar que se tenía en Oriente. ¿Vieron este güey? Este güey está poniendo la mano hasta la altura de la boca y en teoría después tendría que soplar un besito. Entonces, cuando se hace esto en dirección de una persona superior, era una manera de reconocer al rey o un líder, ¿de acuerdo? Esto era un acto oriental, prosquinesis, y los griegos no querían hacerlo porque les parecía muy humillante, no querían rebajarse tanto en frente de otro ser humano, ¿de acuerdo? Entre 327 y 325, Alejandro empieza a conquistar la frontera con el río Indo. Indo literalmente está en la frontera con India. Vieron que aquí ya es India. O sea, Alejandro llegó hasta la frontera más oriental que tenían los conocimientos geográficos de la época. Los griegos casi no sabían lo que había allá del Indo. Era algo mítico y él llegó hasta la frontera mítica. ¿De acuerdo? Y en esta guerra aparecieron los elefantes, porque ya es una zona donde hay elefantes. Pero para poder hacerlo, también empezó a contratar soldados de las nuevas tierras. Entonces, el ejército ya no está solo de Macedonia, también están soldados de todas las regiones de Persia. También logra hacer una alianza con un rey local y conquista esta región, pero le sugieren también de ir hacia el otro río, el Gange, y el rey Poro les da elefantes para seguir con esta guerra. Pero a ese punto sí, los soldados ya están hartos y le piden por favor de pararse. Entonces, en ese último punto, él levanta 2 altares en honor de los 12 dioses del Olimpo y sobre las ribas del río Ifasi funda su última ciudad que se llama Alejandría Nicea. Y al lado funda otra ciudad que se llama Bucéfala. Aquí pueden ver Bucéfala. Y esto es muy chistoso. ¿Por qué? Porque Bucéfala toma el nombre de su caballo. O sea, Alejandro Magno fundó un montón de ciudades que se llaman Alejandría y solo una ciudad que no fuera a su nombre y es el nombre de su caballo. Entonces, ni por su madre, ni por su padre, ni por un dios, él juzgó que merecía más el nombre de una ciudad, el animal que lo siguió en toda su aventura. De hecho, realmente Bucéfalo lo pudo acompañar durante todas las conquistas y murió solo al final. Y es por eso que en su honor nombraron esta ciudad de Bucéfala, ¿de acuerdo? Ahora inicia su regreso, porque ya tiene la frontera oriental, ahorita tiene que ocuparse de la administración, ¿no? Empieza su regreso, pero él tiene siempre menos paciencia y siempre menos respeto hacia los sátrapos locales, o sea, los gobernadores locales. Cada vez que un sátrapo, un gobernador empieza a excederse o simplemente gobierna como él no quiere, él lo mata. Entonces, la primera fase de la conquista es la fase de la paz,
de respeto hacia el enemigo, es la fase de ser lleno de amor, lleno de perdono. Y en la segunda fase ya no aguanta nada, tanto hacia los enemigos como hacia sus amigos, porque ya vimos como varios amigos fueron matados, ¿no? En el 325 regresa en las capitales, Susa, Ecbatana y Babilonia. Y en Susa organiza una gran boda. De hecho, se llama Bodas de Susa, porque no fue solo una. En esa gran ceremonia, él celebra un matrimonio colectivo, una boda colectiva entre él y una hija de Dario, porque acuérdense, él podía casarse con todas las mujeres que quería. Ya tenía una mujer que se llamaba Roxana, ahorita tiene otra que es la hija de Dario. Y varios oficiales macedonios y 10,000 soldados se casaron con mujeres de Persia. Y cada soldado recibió una dote por querer casarse con una mujer de Persia. Entonces, ustedes saben bien, la dote normalmente se le da de la familia de la mujer a la familia del esposo, ¿no? Ahora es al contrario, él paga una dote a cada soldado macedonio porque quiere convencerlos de casarse con una mujer extranjera. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque no quiere que los soldados regresen a su lugar. No quieren que estos soldados se regresen a Macedonia. Dice, esta es su casa. No pueden pedirme de regresarles a su casa porque ya tienen su esposa. Entonces, él quiere mezclar a las dos razas. Yo digo raza, en realidad serían dos etnias, la etnia macedonia y la etnia de Persia, y lo hace a fuerza. Bueno, en este caso vimos el dinero, paga a los soldados para convencerlos. No es que la gente esté tan contenta porque querían realmente regresarse a su país. Después de este matrimonio, introduce los jóvenes persa en los niveles más altos del ejército. ¿Se acuerdan que poco antes les expliqué que él estaba preparando y entrenando a varios persas en el ejército, no? Ahorita ya su preparación terminó, como decir que terminaron la escuela militar y ya tienen un ejército compuesto a la mitad de Macedonia y la mitad de Persia. Pero estas tropas no estaban mezcladas, estaban tropas de Macedonia y tropas de Persia que luchaban lado a lado, pero separados en diferentes batallones, ¿de acuerdo? Cuando finalmente decide de repatriar los veteranos, o sea, regresar a los veteranos, el ejército hace un motín porque se rebela y la reacción será durísima porque él congela, él despide toda esta tropa y no les paga nada. Alejandro después recuerda al ejército que fue gracias a Filipo y gracias a él mismo que ellos tuvieron todo lo que les dieron y todo lo que conquistaron. Pero los macedonios estaban preocupados porque no saben qué tipo de imperio van a tener y sobre todo no saben si realmente podrán regresarse a su casa. Este tipo de revuelta termina y la gran parte del ejército se envía de vuelta a Europa porque ya puede regresarse los que no estaban contentos en Persia. Y a comandarlos es Cratero, uno de los amigos de Alejandro. Mientras que Alejandro crea unos ejércitos separados de Persia, como ya les dije, los que son paralelos, para poder defender Asia. En el 324, en las Olimpiadas, el macedonio Nicanor impone a todas las ciudades griegas de hacer regresar a los expatriados. Porque ya saben bien, cada vez que una ciudad griega está en conflicto con alguna parte de la población, la manera más fácil es desterrarlos. Durante esta Olimpiada, Alejandro obliga a que todas las ciudades hagan regresar a esta parte de población porque los conflictos internos ya no se aceptan. En ese momento muere Hefestión. Yo nunca les hablé de Hefestión. Hefestión fue realmente el gran amor de Alejandro. Normalmente se lee que Alejandro era bisexual. En realidad, Alejandro era homosexual porque él se enamoró de Hefestión y fue el gran amor de su vida. Lo acompañó durante toda la guerra y siempre se ayudaron. Y claramente se casó porque también tenía que casarse. O sea, necesita un heredero, necesita un hijo y ahí necesitas una mujer.
Pero cuando muere Festión, él intentó transformarlo en una divinidad, porque la idea era que realmente era superior a todos. Ya vimos que el caballo se mereció una ciudad, ¿no? Entonces su amante, como mínimo, tiene que volverse un dios. Y en el 324 pide a los griegos que también lo reconozcan formalmente como un dios a él mismo. Y ahí vamos a ver cómo realmente ya se alejó muchísimo del ideal griego. ¿Se acuerdan que los griegos son un pueblo donde se odia la monarquía y se odia que se imponga una forma de gobierno? Él se volvió un nuevo rey y ahora pide que lo acepten como divinidad. En el 323 regresa en Babilonia para poder intentar dar forma a su imperio y tal vez está planeando un ataque al Golfo de Persia. O sea, prácticamente está planeando expandir más su reino. Pero en la parte final de la primavera del 323 muere y muere el 13 de junio. Ahora, sobre la muerte de Alejandro se escribió mucho, pero no hay mucha información porque los síntomas eran pocos. Los síntomas eran, primero, fiebre, tenía temperatura alta y tenía dolor de abdomen, como le dolía la panza. Estos síntomas empeoraron hasta que terminó muerto. Entonces, varios historiadores lo llaman malaria porque eran regiones con muchos ríos, había muchos mosquitos. La malaria era algo normal en la antigüedad. Nunca se había quitado la malaria. Y todos aceptaron esto como síntoma y como muerte, razón de muerte. Y cuando murió, 6 días después, ya podían enterrarlo, podían ponerlo en la tumba, en el sarcófago, pero el cuerpo seguía perfecto. O sea, no tenía signos de descomposición. Saben muy bien que si un cuerpo se queda 6 días con el calor y todo, porque estamos hablando de Irak, no es que esté frío, ¿ok? Con el calor y todo, claramente tiene que empezar a podrirse, ¿no? Es carne, entonces tiene que podrirse. Pasan 6 días y todos ven que el cuerpo sigue perfecto y entonces dicen, realmente Alejandro Magno era un dios, porque no es normal que un cuerpo esté tan perfecto y no se esté pudriendo, ¿no? Y al final su cuerpo lo ponen en un sarcófago y terminará, lo vamos a ver en la clase siguiente, en Egipto, porque en Egipto se encontrará la tumba de Alejandro al interior de la ciudad de Alejandría de Egipto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hay de horroroso? O sea, claramente es triste que un joven de 30 años y cacho, que acababa de conquistar medio mundo, se muera tan joven, ¿no? La parte de horror no es esta, la parte de horror es la teoría que surgió hace poco. Esta teoría la pensó y la realizó una doctora de Nueva Zelanda y no tiene mucho porque cuando yo la leí yo estaba en México, entonces tiene menos de 8 años. Esta doctora reconoció que entre los síntomas de Alejandro Magno, la gente no había calculado uno, que es el hecho que su cuerpo no se descomponía después de 6 días, que no es normal. Entonces ella reconocía que probablemente Alejandro murió del síndrome que se llama de Guillain-Barré. Este síndrome de Guillain-Barré es una forma horrible de parálisis. Prácticamente el cuerpo empieza a, bueno, claramente te da señal que está mal, fiebre y dolor de abdomen. Es lo mismo que les dije, ¿no? Pero empiezan a perder control del cuerpo. Empieza a perder el control primero de los sartos, piernas y brazos. Entonces la persona está tan enferma que en realidad se queda en la cama, pero la persona sigue viva y sigue activa. Y luego empiezan a paralizar todos los demás órganos. Principalmente, el primero que se paraliza son los músculos. Y luego empiezan los músculos interiores. Los últimos claramente son pulmones y corazón. Con eso ya termina la vida, ¿no? ¿Qué significa? Que probablemente el cuerpo de Alejandro Magno no se estaba descomponiendo, no se estaba pudriendo, porque Alejandro seguía vivo. Y esta es la parte triste.
porque Alejandro se quedó atrapado en su mismo cuerpo durante casi una semana. O sea, cuando ustedes dicen se me subió el muerto, ¿no? O sea, tienen la sensación horrible que tienen algo encima y que no pueden mover el cuerpo porque su cuerpo está dormido, pero ustedes están conscientes adentro. Bueno, es lo que tiene que haber sentido él, porque él no podía reaccionar, no podía decir nada, pero seguía vivo y seguía escuchando. Es una cosa similar al coma, pero tiene conciencia, o sea, puedes darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Entonces la gente ya lo estaba llorando por muerto y él seguía adentro. Por eso, este hecho de 6 días de que el cuerpo no se descompone no es para nada un milagro, es algo terrible porque significa que él se estaba acercando al coma, se estaba acercando a la muerte, pero todavía no estaba muerto, ¿de acuerdo? Esta aventura de Alejandro Magno claramente dio origen al mito, porque todos los demás reyes, emperadores, conquistadores intentaron parecerse a él, intentaron simularlo, intentaron estudiarlo. Cuando Alejandro Magno terminó su conquista, empezó rápidamente su leyenda, porque es algo común. Cuando una persona muere joven, no tuvo el tiempo de hacer muchos errores. Muchos dicen que Alejandro Magno fue el más grande general de la historia. No es cierto, porque él no tuvo ni siquiera el tiempo de equivocarse. Una persona que tiene el tiempo de equivocarse la caga, porque todos la cagamos. Pero una persona que muera a 33 años, como la edad de Cristo, en realidad no tuvo muchas ocasiones. Y ya vimos que varias veces también tuvo suerte. Se le murió el enemigo más fuerte, el rey Dario fue matado por otra persona y varios generales que él tenía con él fueron los responsables de la victoria y claramente lo acompañaron a su genio, pero tenía varios buenos colegas que lo ayudaron en su conquista. Cuando luego su cuerpo terminará como un objeto de contenda, porque realmente los generales, todos querían su cuerpo, porque quien tenía el cuerpo podía ser la persona que era el heredero de Alejandro. Al final Ptolomeo pudo escaparse con el cuerpo y se encontró en Egipto. Pero vamos a ver después cómo la clase siguiente, este reino enorme que había conquistado duró nada, porque a los pocos meses todos sus generales y los que en teoría eran sus amigos empezaron a pelear y su reino se volvió un enorme territorio de guerra civil, en donde todos los reyes intentaban reconquistar o simplemente demostrarse el verdadero heredero de Alejandro, y lo único que obtuvieron fueron prácticamente 60 años de guerra. Como curiosidad, lo dejo como chisme, el hecho de que no sabemos muy bien dónde está la tumba, porque sí, ya les dije que está en Alejandría de Egipto, pero Alejandría tuvo muchos temblores, hubo cambios, incendios. Entonces, la parte donde en teoría está la tumba y el sarcófago, porque era un gran edificio donde la gente iba a respetarlo, a saludarlo, varios emperadores de Roma se fueron hasta ese lugar. No se reconoce muy bien dónde estaba, o más bien la arqueología no logró darnos este sitio. Cuando fue el emperador Augusto, será uno de nuestros protagonistas de la historia. El emperador Augusto visita a Alejandro de Egipto y está enfrente de su cuerpo y no sé por qué, pero normalmente cualquier turista, ¿por qué quiso tocarle la cara a Alejandro Magno, que estaba muerto desde hace 300 años, ya era una momia, y le rompió la nariz? O sea, el cuerpo era muy frágil y el emperador Augusto le rompió la nariz a Alejandro Magno a 300 años de distancia. Último chisme es el hecho que cuando se perdió el cuerpo no se encontraba más la tumba de Alejandro, se olvidó dónde estaba, pero algunos siglos después, algunos mercaderes de Venecia llegaron a Alejandría de Egipto y querían liberar un cuerpo. En este caso era el cuerpo de San Marcos, porque San Marcos también su cuerpo estaba en Alejandría de Egipto, pero en esa época ya Alejandría estaba bajo el dominio árabe de los musulmanes.
Entonces, un cuerpo de un santo católico en una región que es musulmana estaba en peligro, porque podría ser que estos musulmanes querían quemarlo, destruirlo o maltratarlo, ¿no? Por eso los venecianos corrompieron a unos frailes que estaban defendiendo el cuerpo y se lo llevaron. Cargaron el cuerpo de San Marcos y encima le pusieron carne de cerdo, porque así saliendo de Egipto, pasando por la aduana, los musulmanes cuando vieron que era carne de cerdo, la dejaron ir porque saben que ellos tienen el tabú, no pueden tocar ni comer la carne de cerdo. Y así el cuerpo llegó hasta Venecia. Y ahora el cuerpo de San Marcos, en teoría, se encuentra adentro de la Basílica de San Marcos, en la plaza central, que se llama Plaza de San Marcos, ¿no? El chiste es que puede ser que hubo un error, porque si se acuerdan, también en Alejandría estaba otro cuerpo, el de Alejandro Magno. Y no se sabe si el cuerpo que estaban defendiendo los frailes era el cuerpo de San Marcos o el cuerpo de Alejandro Magno. Por eso, posiblemente la siguiente vez que vayan a visitar a Venecia y están en la Plaza de San Marcos, piensen que adentro de la basílica podría estar realmente Alejandro Magno y no San Marcos, ¿de acuerdo? Porque estos errores son frecuentes en la historia, o sea, que había un cuerpo importante, sí, pero que podría ser el conquistador, yo digo que sería más lindo, ¿no? Más que tener San Marcos. Ok, si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el imperio sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.